Doctora Gladi, presentes los que están en el video, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy hablaré sobre el capítulo 10 sobre la acción geológica de las aguas superficiales presentes en distintas partes, por ejemplo. Generalmente hablaremos sobre el transporte. El transporte podemos decir sobre las corrientes, que es el arrastre de los sedimentos. Y este transporte también se subdivide en una clasificación como el material disuelto, partículas sólidas y partículas en gravitación. Hablando sobre el material disuelto, podemos decir que un material, es el agua soluble, son los sales solubles que están presentes en ello, como por decirlo, el sulfato de calcio, el sulfato de magnesio, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, y también algunos materiales como algo soluble como el carbono, por así decirlo. Esto se puede analizar a través de un muestreo y se determina qué es lo que están presentes ahí. Ahora, pasamos con las partículas sólidas, por así decirlo. Las partículas sólidas se dividen en dos, como el material fino y el material grueso. En el material fino tenemos a los limos y arcillas. Generalmente estos se van en general a la corriente del agua, siguen su cauce, y el material grueso, que son arena y grava, que generalmente se arrastran en el fondo de las corrientes del río, de agua diré, y también dan pequeños brincos dependiendo del espesor del cuerpo de ellos. Ahora, pasamos con las partículas de gravitación. Estas podemos decirle que es como un aluvifán, algo así. Estos generalmente son pequeñas partículas de arena y grava, diminutas, que se van, a, que se van en forma de corriente del cauce. Esto depende de la velocidad que también van ellos y se determina así. Ahora, para explicar un poco más, se pondrá en una parte del video más adelante una imagen detallada de cómo se explica las tres partes mencionadas en esta breve explicación. Bueno, continuando con la explicación del tema, el transporte de las corrientes de agua, que es lo que arrastra, vamos a explicar este pequeño cuadro en el transporte que esto realiza en el sentido de la corriente. Como se observa, hay arrastre, rodadura, saltación y suspensión. En el arrastre podemos definir que son el material grueso. El material grueso, tanto en la rodadura como en el arrastre, que el material grueso son arenas y gravas. Estos generalmente se arrastran en el fondo de la superficie de la corriente del agua, o también puede rodar, arrastrarse o dar pequeños brincos también, como la saltación, pequeños dependiendo de su tamaño. También tenemos al material fino, que son los limos y arcillas, que estos generalmente están en esta parte, tan pequeños brincos. Y son estos puntitos que se observa también ahí en el fondo del cuadro. Todos estos de aquí presentes, también es un dato que esta saltación, dependiendo de cuán veloz sea la corriente, pueden quedar atrapados en el fondo de aquí y dar, como estos de aquí, ser unos casos de ellos. Bueno, explicando este cuadro, también se define que bien transportan sustancias, como mencioné, las sustancias, el material disuelto, como el cloruro de sodio, el sulfato de calcio, entre otros más. Bueno, eso sería todo parte mía. Muchas gracias. Ya, bueno, continuamos, tenemos el flujo de una corriente de agua, que este es un movimiento del agua que hace para transportar sedimentos. Entre ellas tenemos dos tipos de flujos, que son el flujo turbulento y el flujo laminar. En el flujo turbulento, este es el movimiento de un fluido de forma caótica, errática e irregulares. Esto se produce cuando una corriente de agua se mueve de forma tanto ascendente como descendente sobre una superficie. Esto se caracteriza por tener trayectoria, como ya mencionada, errática y a una gran velocidad. En el flujo laminar, que es el movimiento de un fluido de forma ordenada o suave, se origina cuando el agua se mueve de forma ordenada sin entremezclarse. Esta lo llama o lo denomina como agua líquida congelada, ya que al estar muy ordenada se muestra como si estaría congelada. Todos estos dos flujos llevan o transportan sedimentos, de los cuales hay cuatro principales que son en solución,
como serían iones tanto de calcio, potasio, sodio, entre otros. En suspensión, que son partículas pequeñas que van flotando sobre una corriente. En saltación, que son partículas medianas, estas van saltando dependiendo de la fuerza de la corriente. Y en tracción, estas son partículas grandes que se van arrastrando sobre la superficie inferior del río. Continúa con el video de posición. Esta está en función a sus velocidades y al caudal del río, que a su vez van formando abanicos aluviales, conos de dirección y deltas. ¿Qué son estos? Estos son accidentes geográficos que se dan en la desembocadura de un río o si no de una montaña. Cuando sus corrientes están altamente y el caudal también están altamente rápidas, veloces, y atraen o depositan materiales grandes que vienen a ser rocas o material grueso. Y cuando su corriente y su caudal se merman, o sea, van despacio, atraen o depositan materiales que vendrían a ser finas, como por ejemplo la arcilla, la grava y la arena. Siguiendo con el punto en el capítulo 10 del Compendio General de Geología, me tocó exponer sobre qué, sobre los valles. Los valles en sí, ¿qué son? Son depresiones de la superficie en las cuales se forman a partir de qué, generalmente de la erosión fluvial. Y estas están ocupadas ¿por qué? Por glaciares o ríos, de las cuales en los valles se encuentran ciertos puntos como lo son las curvas de nivel, los cauces, el talwet, las áreas entre ríos, divisoria de aguas y la penillanura. Todos estos puntos son gracias a que a los valles, para poder encontrar en sí que su dibujo técnico en la acción topográfica que aparece en el compendio general, que es un video, una imagen me dan los puntos a escala del valle en sí, que está a escala de 0 a 20 metros. De estos puntos, las curvas de nivel, el talwet, la área entre ríos, divisoria de aguas y la penillanura. Estos puntos necesitamos ¿para qué? Para poder encontrar el dibujo técnico de ese valle. Las curvas de nivel en sí, ¿qué son? Son líneas que unen puntos situados a la misma altitud o costa de un valle. El talwet es una línea ideal que une los puntos más bajos de un valle. Los cauces es la superficie en la cual el río se traslada, el río corre, y el área entre ríos, que es una área montañosa que separa dos valles consecutivos. Ahora, divisoria entre aguas, que a diferencia de un talwet, también mide la línea de un punto de los valles a partir de más bajo, o sea, a diferencia del talwet, que uno de los puntos más bajos de un valle, no es una línea ideal, como ya lo mencioné. Y la última, que es la penillanura, que es formada a partir de qué? De la erosión de dos valles consecutivos, que en sí me está tocando hablar área entre ríos.